prédica. Le concedió la palabra. Y vamos a estar hoy en la versión Nueva Biblia Viva. Y vamos a ver el final del capítulo 23 de Hechos y el comienzo del capítulo 24. Y dice allí en Hechos 23, a partir del versículo 22, recogí el versículo 22 de ayer y a partir de ese arranqué. Y dice, ¿se acuerda que el comandante despidió al muchacho y le dijo, el comandante ahí del ejército romano ahí en Cesarea le dijo, no le digas a nadie que me has dicho esto. No le diga a nadie, perdón, ahí en Jerusalén. No le digas a nadie lo que me has contado. O sea, al sobrino de Pablo. No le diga a nadie lo de la conspiración y que usted me lo dijo a mí, coma callado. Déjeme, yo me encargo de eso. Y el sobrino de Bernabé, el muchacho, listo, muy bien. Verso 23, ese comandante llamó a 2 de sus capitanes, muchas versiones dice centuriones, porque centurión es el término en latín, en el término del latín, allá los romanos llamaban a los capitanes, ¿qué? Centuriones. 2 centuriones, capitanes del ejército. Y les ordenó, el comandante les ordenó a esos 2 capitanes. Mire lo que les ordenó. Preparen 200 soldados de infantería. Híjole. 70 de caballería. O sea, 200 a pie, 70 a caballo y 200 con lanzas para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. También preparen caballos para llevar a Pablo sano y salvo. ¿Para llevar a Pablo qué? Sano y salvo. Al gobernador Félix. ¿Dónde estaba el gobernador Félix? En Cesarea. Este comandante que dio esta orden, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Mire el escuadrón que iba protegiendo a Pablo. Y fuera eso, a Pablo no lo mandaron ir a pie. Aunque los que llevaban las lanzas y los de infantería, por eso es que usted escucha muchos los términos, sobre todo en los viejitos. Yo a doña Briseida le escucho mucho ese término. ¿Y qué le tocó? No, pues le tocó tirar infantería. Cuando dice eso de que le tocó tirar infantería, es que le tocó a pie. Esos son 200 a pie, otros 200 también con lanzas y 70 caballos. Pero para Pablito iba a caballos. También, verso 24, también preparen caballos para llevar a Pablo sano y salvo. A Pablo me lo llevan sano y salvo y fuera de eso me lo llevan a caballo. Así haya 400 hombres, unos con lanzas y eso. A pie, Pablo se va a caballo, Pablo no se va a pie. Y se supone que Pablo era el reo, se supone que él era el preso. Sí, pero es que es un hijo de Dios. Y entonces ahí viene la añadidura. Él busca primeramente el reino y Dios le da la añadidura. Y, no, listo, mijito, ahora se va a ir a caballo. Y fuera de eso, casi con 500 hombres protegiéndolo a él. ¡Oh! Esto es muy hermoso. O sea, como quien dice Dios, a mi muchacho no me lo tocan. Podrán haberse cuadrado esos 40 conspiradores. Podrán haber ayunado, podrán haber jurado, podrán haber tenido la bendición de los fariseos, de todos esos ancianos allá del Sanedrín, podrán venir aquí santiguados, lo que quieran. Pero a mi muchacho no me lo tocan. Y si tengo que mandar un ejército para ese, lo mando. Y Dios mandó ese ejército. Escúcheme usted que está allá. Así es Dios con sus hijos. Así. Me ericé. Padre amado. Además, bueno, dice que los mandó a caballo sano y salvo al gobernador Félix. ¿Cómo se llamaba el gobernador de Cesarea? Félix. ¿Cómo se llamaba en tiempos de Jesús el gobernador allá en Jerusalén? Poncio Pilatos. Así como había un gobernador en Jerusalén en épocas de Jesús que llamaba Poncio Pilatos, en épocas de Pablo, en Cesarea había otro gobernador que se llamaba ¿qué? Félix, que el cargo es el mismo como cargo, como el que tenía Poncio Pilato en la época de Jesús, para que usted entienda esos términos. 25. Además, el comandante
envió una carta a ese, al gobernador Félix, el comandante allá en Jerusalén, mandó una carta que decía 2 puntos. De Claudio Lisias. Entonces ahora usted ya sabe cuál era el nombre de ese tribuno, de ese comandante. Ay, ¿cómo llamaba ese comandante? Claudio Lisias. ¿En dónde estaba? En Jerusalén. Para su excelencia, el gobernador Félix. El que manda allá en Cesarea, Félix, o sea que era de mayor cargo el gobernador que el comandante, el gobernador Félix. Y fuera de eso, el gobernador Félix tenía que rendirle cuentas al emperador, al César que había en Roma. Y ahí va la jerarquía. Entonces le dice, ahí le mando eso, saludos. Y empieza la carta. ¿Qué decía la carta? Esto, verso 27, esto decía la carta. Los judíos arrestaron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando yo me enteré de que es ciudadano romano. Llegué con mis soldados y lo rescaté. Aquí lo iban a bajar sus mismos compatriotas, los paisanos. Pero resulta que este tiene doble ciudadanía porque este también es ciudadano romano. Nació en una ciudad romana, pero es de padres judíos, por eso tiene doble ciudadanía. Cuando yo me enteré que era ciudadano romano, cogí mis soldados y lo rescaté. Esto es lo que dice el humano. Nosotros sabemos que Dios fue el que lo mandó y lo rescató a Pablo, porque ya le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma, no que iba a morir en Jerusalén. Y nosotros eso sí lo sabemos, ¿sí o no? Bueno. Verso 28. Luego lo llevé al consejo judío, al de ellos, pues quería saber de qué lo acusaban. ¿Qué es lo que están acusando a este que lo quieren ahí a matar? Me di cuenta de que lo acusaban de cosas que tienen que ver con su ley, allá con las costumbres y las vainas esas de los judíos. Pero ninguno de los cargos contra él merecía que lo mataran o lo tuvieran en la cárcel. Cuando me avisaron de los planes que tenían en contra de este hombre, decidí enviarlo a usted de inmediato porque ya se hizo fue una conspiración para bajárselo. Entonces dijo, uy, no, espere, no, que este ciudadano romano yo no puedo dejar aquí, que lo tengo que proteger y con 500, casi 500 lados, 470. Entonces decidí enviárselo a usted de inmediato. Les ordené a los que lo acusan, a esos del consejo y a todos esos, que se presenten ante usted los cargos que tienen contra él. ¿Sabe qué? Vaya y que eso se lo resuelva ya el gobernador que tiene más jerarquía que yo. Aquí en esta ciudad, aquí en Jerusalén, no me lo van a matar ni nada. Lo voy a llevar protegido por las fuerzas militares hasta Cesarea. Porque para eso están las fuerzas militares, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, para eso están. Para garantizar los derechos de todos, no de unos, de todos. Y en este caso los de Pablo. 500 soldados defendiendo a uno solo. Bueno, 470 para ser exactos. A uno. No, venga, no, señor. Entonces así. Entonces los soldados, los militares, dice el verso 31, cumplieron las órdenes que se les había dado. Los militares, ¿qué hacen? Cumplir órdenes. Las que se les dan. Bueno. Y de noche llevaron a Pablo hasta Antípatris. Al día siguiente, los soldados de caballería siguieron con él. Mientras los otros volvían al cuartel, dijeron, no, hasta aquí ya no hay problema. De aquí para adelante ya solo pueden los de la caballería. O sea, todos a caballo. El resto, ¿para qué los hacemos caminar hasta allá? Cuando los soldados de caballería llegaron a Cesarea, ¿con quién? Con Pablo, que también iba a caballo. Le entregaron al gobernador la carta y también a Pablo. Mire, aquí está Pablito y aquí está la carta, esta que acabamos de leer. Entonces el gobernador Félix, verso 34, leyó la carta y le preguntó a Pablo de qué provincia era. O sea, ¿usted en qué? Aquí dicen que es ciudadano romano, cuénteme. ¿En qué provincia fue que usted nació? Entonces él le dice, cuando se enteró que era de Cilicia, o sea que Tarso allá, lo que hoy es Turquía, Saulo de Tarso. Tarso pertenece al departamento de Cilicia, allá los departamentos lo llaman provincias.
Ah, usted es de Tarso, del departamento de la provincia de Cilicia. Ah, claro, eso es colonia romana. Allá todos los que nacen, como es una colonia romana, son romanos. Entonces el gobernador Félix le dijo a Pablo, escucharé tu caso. Mira, hasta lo tutea y todo. Escucharé tu caso, mi viejo querido. Cuando lleguen los que te acusan, porque hay que ser justos, no hay que oír a las dos partes, no solo la suya. Cuando ellos lleguen, allá los del consejo ese de Jerusalén, a ver, cuando vengan todos esos, el sumo sacerdote y todos los de allá. Luego ordenó que lo dejaran en el palacio de Herodes. Escuche, no le dijo que lo metieran a la cárcel. Usted sabe quién era Herodes, ¿no? Herodes Antipas, Herodes Agripas. Pues allá en Cesarea, Herodes tenía un palacio. Él tenía palacio en varios lados. Allá en Samaria, en Galicia también tenía, en Galilea, perdón, también tenía sus palacios. Para cuando él llegara, pues ahí se hospedaba. Y como el de Cesarea, la casa del palacio de Herodes en ese momento estaba desocupada, porque Herodes estaba en otro lado. Hubo 7 Herodes, ¿no? No el mismo Herodes, 7 Herodes distintos. Entonces, digo, bueno, ya que el palacio del rey Herodes está desocupado, hagan el favor y me instalan a Pablo en el palacio. Escuchen lo que dice ahí. En el palacio, no en la cárcel. O sea que Pablito iba a pasarla ahí como qué, como un rey en un palacio. Esto hay que leerlo despacito. Así es Dios con sus hijos, que parece que están en la inmunda horrible, pero mire, no, hágame el favor, llévemelo a un palacio. Allá al de Herodes, ya que está desocupado. Háganme y me lo atienden. Llévenlo allá, el palacio de Herodes, bajo vigilancia. Y no era para vigilar a Pablo, porque Pablo no se iba a excavar, era para vigilar que no le fueran a hacer nada. Esa vigilancia no es para en sí mismo, ay, vio que le pusieron ahí para que no le fuera a volar. No, era para cuidarlo, que no le fueran a hacer nada. Acuérdese que había una conspiración. Esto está muy bueno. Ahora vamos al capítulo 24, versículo 1. 5 días después, fíjese que estos llegaron de un día para otro, iban a caballo, ¿sí o no? Pues claro, no se demoraban mucho yendo a caballo. Pero los otros 5 días después, llegó el jefe de los sacerdotes, o sea, el del Sanedrín, allá el que lo iba a acusar. Llegó ese jefe de los sacerdotes, 5 días, lo que quiere decir que a estos sí les tocó tirar, ¿qué? Infantería, porque se tiraron 5 días. Y dice, Pablito llegó a caballo y está en el palacio de un rey. Estos otros les tocó a pata. Esto, hay que ver la cosa con calma, ¿no? 5 días después llegó el jefe de los sacerdotes, ¿cómo se llamaba? Ananías, acompañados de algunos de los ancianos ahí del consejo. Vengan aquí a algunos, los que alcancen a caminar, porque los más viejos mejor quédense ahí, no vaya a que no aguanten el camino. Con algunos de los ancianos. Ancianos se refiere a sacerdotes, no ancianos de viejos. Acuérdese que a los pastores nos dicen pastores, ancianos, presbíteros, eso. Entonces, de los más jóvenes. Y de un abogado. Este traía a un abogado, el jefe de los sacerdotes. Dijo, eso yo me voy con la parte jurídica aquí. Me voy a llevar el abogado del concilio, del consejo del Sanedrín, llamado Tértulo. No se le ocurra ponerle esos nombres a sus hijos. Tértulo. Venga, vámonos con todo y abogado para que ese, mejor dicho, ese caso vamos más preparados que un yogur, para poderlo acusar como se debe, según este, ¿no? Vámonos con todo y abogado. Ellos fueron ante el gobernador para acusar a Pablo. Aquí venimos ante el gobernador Félix. Y si cuando en época de Jesús le dijimos a Poncio Pilatos, salven a Barrabás, crucifiquen a Jesús, y era Jesús, pues este no nos va a quedar grande. Este también es gobernador el Félix y a este también lo convencemos. Pues veamos qué pasó. Entonces cuando trajeron a Pablo, ¿de dónde lo trajeron? Del palacio. Y yo me imagino a los otros, uy, venga, pero este se le ve bien. ¿De dónde viene? ¿No? ¿Dónde lo tenían preso? No en el palacio de Herodes. Yo me imagino, ¿cómo así que en el palacio de Herodes?
Tértulo, ¿quién era Tértulo? El abogado. Comenzó su acusación ante Félix diciendo, miren los lambericas, eso se parece a los de aquí. Pongan atención. ¿Cómo comenzó Tértulo a dar su exposición como buen abogado? Póngale atención. Ante Félix, diciendo, señor gobernador, gracias a su mandato hemos tenido paz por mucho tiempo. Híjole, los judíos con la tirria que le tienen a los romanos. Ellos no haya, de hecho, el Mesías lo estaban esperando para que quitara al imperio romano y mire cómo le dice a un romano. Un griego, un judío diciéndole a un romano, gracias a su mandato, y es que viene, ¿verdad? Ahí chupa grueso, ponga la atención, hemos tenido paz por mucho tiempo. También gracias a usted, muchas cosas han mejorado en esta nación, hágame el favor. Todo esto lo reconocemos con gratitud, ¿cómo no? Y agradecidísimos con los romanos, sí. En todas partes y en todo momento, excelentísimo Félix, ¡ay, Félix! Pero para no causarle más molestias y abusar de su bondad, quisiera que nos escuche por un momento y mejor dicho, no le vaya a ocurrir usted orar así, no es que después coja solo esto de la palabra y diga, mire, la palabra de Dios dice, no, cuidado, hay que ver todo el contexto, ¿no? No dejará de haber el que cojan solo esto y dice, ¿se da cuenta? Hemos comprobado que este hombre, y aquí empieza, mire cómo habló de Félix, y ahora va a hablar de Pablo, que es el coterráneo, el paisano. Hemos comprobado que este hombre es como una plaga, pues anda por todas partes causando divisiones entre los judíos. Él es el cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Mire cómo nos llaman a los evangélicos. A usted y a mí. Somos una secta. Nos dicen que es que secta. Llamada los nazarenos. Hágame el favor. También trató de profanar el templo. Y por eso fue que lo arrestamos. Usted mismo puede interrogarlo y darse cuenta de que todas las acusaciones que hacemos son verdad. Y los judíos que estaban ahí al lado, porque iba acompañado de otros ancianos, ¿cierto? Y de Ananías, afirmaron que la acusación era cierta. Sí, todo lo que dice el señor abogado allá es cierto. Hágame el favor. Ananías, todos esos. Entonces el gobernador, por medio de una seña, o sea, yo me imagino, bueno, ya, ahí con la seña le hizo la mano, ya cállese usted. Y por medio de una seña le concedió la palabra a Pablo. Y de ahí salió el título de la prédica. Dijo, bueno, ya habló usted y ya expuso el caso, señor abogado, acusador, Tertulio. Listo, ya, hizo una seña. Ahora le concedió la palabra a Pablo y le dijo, bueno, hágale ahora usted. Y entonces Pablo empezó a hablar, empezó a decir y dice, sé de que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación. O sea que Félix llevaba mucho tiempo en ese puesto. Por eso, con gusto presento mi defensa. Y va a empezar Pablo a presentar su defensa. Porque se le concedió la palabra. Jamás Pablo interrumpió a este señor a Tertulo. Jamás. Lo dejó que hablara todo lo que tenía que hablar. Y ya cuando el gobernador, no Pablo, terminó Tertulo, le dijo, bueno, ya, ahora usted. Pablo dice, bueno, ahora sí voy a empezar a hablar yo. Respetuoso Pablo. Él no interrumpió a Tértulo. Mientras Tértulo empezó a hablar, le dijo, no le dijo desde arriba, lamberica, sapo, chupagrueso, no le dijo nada de eso. Ni le dijo, después eso que usted está diciendo mío es mentiras. No diga lo que no es, porque no lo interrumpió, nada, no le exigimos abajo, nada. Se quedó respetuoso escuchando. Dejó que terminara. Dejó que la autoridad impusiera su autoridad, el gobernador Félix, y solo habló hasta que se le concedió la palabra. Escúcheme, así somos los hijos de Dios, o así debemos ser.
cuando las autoridades nos concedan la palabra. No es que yo tengo derecho y yo no. No, espere. Eso no es así. Van a conceder, bueno, van a conceder la palabra. Porque toda autoridad es impuesta por Dios, elegida por el pueblo, pero el cargo es puesto por Dios, porque el mismo pueblo se lo pidió. Queremos esos cargos. Bueno, pues ya que se los pedimos a Dios, Dios no los concede, entonces ahora respetemos a los que ponemos en esos cargos. Y cuando se conceda la palabra por esas autoridades, hablamos. Y un hijo de Dios, cuando entiende eso, estos ejemplos que el mismo Pablo, que era de un geniecito, ni el macho, porque eso sí se le salía su temperamento colérico, pero respetuoso, a morir. Pablito, cuando se le concedía la palabra. Y los que aprendemos del ejemplo de Pablo, porque él dijo, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Cristo callaba hasta que lo ponían a hablar. Lo mismo. Los que queremos seguir ese ejemplo, le vamos a decir a Dios, queremos seguir el ejemplo de Pablo y de Jesús. Y te lo queremos seguir diciéndotelo con un fuerte amén, amén y amén. Bueno, amén.